Hay una cantidad de llamados impresionantes contra Rico, contra Alfonsín, por Alfonsín. Pero voy a leer una sola, porque el tiempo, como siempre, nos vamos, aunque supongo Sofovich me tolerará esta noche, por una última noche. Liliana de Barrio Norte dice: doctor Rondona, no estoy de acuerdo con que el ángel no estuvo. Se salvaron los niños. Interesante como idea, ¿no? Bueno, acá está conmigo Jorge Castro, que ustedes saben que es un analista internacional por el cual tengo un gran aprecio. Y está también conmigo José Abadi, a quien le voy a pedir un esfuerzo muy grande, porque le voy a pedir que me interprete la mentalidad del terrorista, porque uno frente al terrorista se encuentra como en un abismo, y esta cosa de incomprensión que tenemos es también para tratar de entender cómo en ciertas mentes ocurren estas cosas. Jorge, su interpretación sobre el contexto de lo que ha pasado. Mariano, yo diría lo siguiente: acá estamos ante un nuevo fenómeno político, un nuevo tipo de terrorismo. Se podría sintetizar así: estamos ante la primera ola terrorista de la posguerra fría, una vez desaparecida la Unión Soviética, y el respaldo que le daba a determinados estados árabes que eran el sustento de la oleada de terrorismo que se dio en la década del 70 y del 80. El dato fundamental que hay detrás de este fenómeno es lo que en Israel se denomina la islamización del terrorismo. La característica fundamental que es de lo que sucede en este momento en el mundo árabe es que todas las autoridades o los regímenes laicos o seculares están en retroceso frente a las fuerzas políticas islámicas o fundamentalistas. Es como una vuelta al siglo VIII, al siglo VII. Pero con un agregado de verdadera importancia desde el punto de vista de la novedad. Y es que el mapa geopolítico del conflicto de Medio Oriente se acaba de ampliar en forma extraordinaria por la incorporación a este mapa geopolítico de 50 millones de ciudadanos islámicos de las repúblicas del Asia Central exsoviéticas. De modo que el conflicto se ha ampliado. Hay una ola de fondo de carácter religioso que está haciendo retroceder a todas las autoridades o regímenes laicos o seculares del mundo árabe. En Argelia pasó, por ejemplo. En Argelia el dato es que hay que esperar que en los próximos 6 meses o un año lo que queda del régimen del Frente de Liberación Nacional, que era en definitiva una organización laica de formación leninista que derribó al régimen francés, el 50% del ejército está en manos del fundamentalismo. Y lo que está atrás de esto es el hecho de que hay una nueva potencia regional en el Medio Oriente, que esa potencia regional es Irán. Irán para fin de siglo va a tener 100 millones de habitantes, para mitad de la década va a ser una potencia atómica. El año pasado, en 1991, de los 12.000 millones de dólares que consiguió por la venta de petróleo, el 80% lo ha dedicado a la compra de armas. Entre las armas que ha comprado en ese enorme bazar de armas modernas, a precios baratos, que se ha convertido en la ex Unión Soviética, ha comprado, por ejemplo, 3 submarinos. Es una paradoja, ¿no, Jorge? Es decir, los Estados Unidos apoyaban primero a Irak y a Saddam para pararlo a Irán. Así es. Después apoyaron a Irán y a Siria porque se peleaban con Irak. Así es. Pero viene por todos lados. Así es. Es un mundo extremadamente paradójico, Mariano, porque durante la Intifada las autoridades israelíes apoyaron también a los grupos fundamentalistas o islámicos para prevenir el poder de la OLP. Y lo que está ocurriendo ahora es, en los territorios ocupados de Cisjordania y Gaza, es que hay un auge de las fuerzas religiosas islámicas en contra del sector laico de la OLP. La OLP parece moderada hoy en día. Parece una expresión del nacionalismo europeo occidentalizado, que en definitiva están retirada en todo el mundo árabe. Y voy a hacer unas preguntas que tienen que ver con una imagen. Tenemos una imagen por ahí, señor director, que es la imagen de Abbas Mousavi. Abbas Mousavi es una foto de la revista Gente, que creo que está ahí, si la muestran. Este fue el hombre que asesinaron, se puede hablar así, o mataron un helicóptero israelí, ¿no es cierto?, en el Líbano. Lo mató a él, a su mujer y a su hijo. Se dice que la bomba en la embajada es la respuesta a esto, y entonces estamos en una especie de cadenas de represalias constantes. Hay casi una imposibilidad práctica de que el atentado cometido en Buenos Aires sea la respuesta a la muerte del Sheikh Mousavi, porque esto ocurrió hace un mes aproximadamente. Y el atentado que se ha cometido en Buenos Aires implica una tarea de inteligencia, de organización, que llevó mucho más tiempo. Acá hay una oleada
contra el Estado de Israel, en el cual la Argentina cumple un papel de escenario, de teatro. La prueba de que el papel de la Argentina es absolutamente secundario lo da el hecho de que el mensaje de Hezbolá, haciéndose responsable del atentado, que es bastante extenso, no menciona en ningún momento a la Argentina y mucho menos su política exterior. Es un daño al narcisismo argentino, pero lamentablemente hay que decir que en esta tragedia... Nos tocó porque nos tocó. Nos tocó porque nos tocó, porque somos parte del mundo. Jorge, ahora voy a mostrarle otra imagen que ya es más inquietante lo que preguntar, quizás la pregunta más inquietante de la noche, ¿no? Esa es la figura de Salman Rushdie, que está condenado a muerte por el islamismo fundamentalista. Usted recuerda que hizo famoso libro Los versos satánicos, y que está escondido en Inglaterra en algún lugar hace varios años, que no tiene cómo mostrarse porque está condenado a muerte. A Rushdie lo consideran algo así como un renegado, diría yo, un apóstata de la religión islámica, porque es un hombre secular que hizo un libro bastante irreverente. Y entonces a mí se me ocurrió una idea que a usted se la pongo porque usted es muy prudente, me va a ayudar a pensarla. ¿Pudo haber alguna idea en estas mentes que después nos va a analizar José Abadi que identificaran al presidente Menem con Rushdie? Es decir, Menem es un hombre de origen árabe, origen musulmán, que de golpe interrumpe el Cóndor II, que estaba ligado a ellos, flima a Tlatelolco, manda las naves al Golfo. ¿Se puede pensar como una especie de castigo al apóstata? Se podría pensar, Mariano, pero me parece que es una hipótesis tranquilizadoramente simple, porque lo que conviene tener presente es que en la guerra del Golfo, cuando nosotros enviamos 2 modestas corbetas, en el frente de batalla, combatiendo contra las tropas de Saddam Hussein, había 40.000 soldados sirios, que eran parte de la coalición liderada por los Estados Unidos, junto con 2 divisiones del ejército egipcio, además de una brigada del ejército de Marruecos. De modo que el número de perjuros es bastante amplio en el mundo árabe. Hay muchos Rushdie. Hay muchos Rushdie. Por ejemplo, el presidente Assad de Siria, hay que tener en cuenta que es el principal enemigo de Saddam Hussein y fue el que respaldó más plenamente la intervención de los Estados Unidos en la guerra. Jorge, usted siempre me inquieta cuando hablamos con usted. Ahora me aquieta, pero recién me inquietó. ¿Y saben qué me inquietó? Estoy pensando en la Unión Soviética, que se está disgregando, que tiene varias repúblicas islámicas, 50 millones de personas, que se pueden hacer fundamentalistas o caer bajo el fundamentalismo, y donde hay armas nucleares. Una de esas repúblicas, Kazajstán, es una de las 4 repúblicas soviéticas que poseen armas nucleares, no solo tácticas que están diseminadas en todo el territorio de la ex Unión Soviética, sino también estratégicas, intercontinentales. Kazajstán con armas nucleares estratégicas es, con todo el respeto debido, es como si Surinam fuera un poder nuclear. Esto es un país profundamente subdesarrollado, en un estado de convulsión muy hondo, que posee armamento nuclear. El dato fundamental es que lo que se está disputando en estas 6 repúblicas del Asia Central es precisamente la hegemonía, y hay 3 poderes que están luchando. Uno es Arabia Saudita con su diplomacia del dólar, cuya eficacia es relativa aunque costosa. La segunda es Turquía, cuya limitación, el punto a favor es que la lengua es común y la influencia también es común por el enemigo frente a Armenia. El inconveniente es que el régimen de Turquía, kemalista, es laico. La tercera es Irán. Irán no solo es la principal potencia militar de la región, sino que además tiene la fuerza de la fe. Y la fuerza de la fe es una fuerza moderna, no medieval. Es la fuerza de la identidad. En un mundo que se transforma en una aldea global, la necesidad de diferenciarse es cada vez mayor. Esta es una idea que venía de Teilhard de Chardin. Todo lo que asciende tiende a tornarse más complejo. Y quizá el Islam sea la concepción del mundo que más está sintiéndose amenazada por la modernización. Sin duda, sin duda. José Abadi, Mariano, a ver si puede. Explíquenos la mentalidad, usted como psicoanalista y como especialista en estos temas, la mentalidad de alguien que decide o pone la bomba que mata indiscriminadamente decenas de personas y hiere a cientos de personas que están o no en la guerra que él tiene en la cabeza. ¿de qué tipo de conducta se trata? ¿No es así, Mariano? Yo creo que voy a darle algunas ideas en torno a este atentado. A este atentado que tuvo lugar en la Embajada de Israel y que nos hirió y nos dañó absolutamente a todos nosotros, ¿no es así? Creo que cuando un objetivo se transforma en absoluto y para su logro se ponen en marcha mecanismos, conductas que
digamos, tienen como motor la deshumanización, la anulación del respeto y del amor por el hombre, la violencia indiscriminada, que tienen como combustible al odio, a Tánatos, a la corriente destructiva, y no a Eros, a la corriente constructiva, estamos viendo una escena gobernada absolutamente por la irracionalidad más cruel. Esto que acaba de ocurrir no le ocurrió a un grupo específico, no le ocurrió a los judíos. Esto nos ocurrió a todos, porque este tipo de atentados golpean y dañan a la humanidad toda. Casi le podría decir que acá no hay vencedores. Acá nos hemos muerto todos de algún modo. A ver si lo interpreto, José. Voy a acudir a Kant, porque yo no sé de psicología. Kant dice que cada ser humano es un fin en sí mismo. Así es. Cuando es utilizado como un medio, se lo deshumaniza. Entonces, cuando yo un fin lo hago absoluto, que el fin en sí mismo puede ser un fin normal, ¿cierto? Por ejemplo, defender a mi patria. Si eso lo hago absoluto, convierto a todos los demás en medios. Así es. Y los despersonalizo. El fin lo hace absoluto y el motor es el odio, es la destrucción. Pero acá hay un punto muy importante, es la irracionalidad más cruel. Pero yo creo que hay un punto fundamental, y es que frente a esta irracionalidad, nosotros, aquellos que hemos sido víctimas de esto, nosotros los argentinos, intentamos, con nuestra lógica, con nuestra razón, con nuestro código, comprender algo de esta irracionalidad. Y lo que tenemos que saber es que frente a estas situaciones, junto al dolor, al sufrimiento, al llanto, aparece el desconcierto. Pero un desconcierto que intenta desesperadamente encontrar una explicación que escapa a nuestra posibilidad de comprenderla. Y esto agrava la angustia. Agrava la angustia, porque es un desconcierto caótico, pero no ese caos, ese desconcierto que puede tener lugar en las situaciones creativas. Es la oscuridad de la muerte. Ahora, José, y nosotros estamos desesperados encontrando o buscando soluciones. Vino de afuera, vino de adentro, será por esta política, en realidad nos encontramos frente a la barbarie, frente a la irracionalidad cruel, y nosotros, dotados de una razón y tratando de caminar por una trayectoria que esté teniendo como eje el amor, digamos, en términos de lo constructivo, no podemos encontrar. Ahora, eso, José, es el terror. Eso el es terror es que voy a ser atacado, quizá con misiles nucleares, por alguien a quien no entiendo, ni sé cómo va a actuar. Ni con las herramientas con que cuento, ni con la razón de que dispongo, puedo llegar a dialogar, a comprender. Una sola cosa, sin querer interrumpir. La clave para enfrentar este fenómeno es entenderlo. Si no se logra entender el significado de lo nuevo que está ocurriendo, si no se logra entender la mente de lo que tenemos enfrente, las medidas militares son ineficaces. El punto fundamental de inteligencia consiste en entender la mente de los terroristas de nuevo tipo surgidos del mundo islámico. ¿Es posible? Es imprescindible. Sí, pero sepamos una cosa, que en la medida que nos encontramos frente a una situación nueva, todavía totalmente desconocida, vamos a tender hacia respuestas que intentan ser tranquilizadoras, pero que nos van a dejar siempre en una superficialidad que no vamos a poder entender lo que pasa. Esto es un desafío. Ahora tenemos un desafío enfrente, que es comprender esto que sucede. En el sucede. próximo bloque yo los invito que juntos empecemos a tratar de entender. Me llamó mucho la atención la explicación de Abadi. Cuando una persona, todos tenemos fines en la vida, políticos, económicos, familiares, empresarios, lo que fuere. Mientras cada uno de nosotros busca sus fines, reconociendo que hay otros que también buscan sus fines y tratándolos, por lo tanto, como seres portadores de sus propios fines, hay respeto y convivencia. Podemos competir, podemos dialogar, podemos discutir. Ahora, en el momento mismo en que alguien absolutiza sus fines y dice: no hay más fin que mi fin, no hay más objetivo que mi objetivo, a los demás los cosifica, porque se convierten o en instrumentos de mi objetivo o en obstáculos de mi objetivo. A los instrumentos los manipulo, a los obstáculos los destruyo, los hago volar por los aires. Eso se llama fundamentalismo. Ahora, yo querría aquí hacer un acto quizá de cierta ecuanimidad. No solamente
hay fundamentalismo en el Islam. El fundamentalismo es una actitud psicológica, humana, que absolutiza cualquier fin, aunque lo religioso está más cerca de este tipo de tentación. Piensen ustedes en el norte de Irlanda, católicos y protestantes que se están matando, como hace siglos, son fundamentalistas. Hay fundamentalistas judíos también, hay fundamentalistas católicos, hay fundamentalistas ateos. Es decir, el fundamentalismo me parece a mí una perversión de del oficio de ser hombre o ser mujer, con perjuicio de todos los demás. La palabra fanatismo viene acá también a colación. Ustedes saben que fanático quiere decir del templo. Es decir, quizás en el templo cabe lo absoluto. No es mi fin, es Dios. Ese es el absoluto. Entonces yo tengo relaciones con el absoluto. Cuando esa relación con el absoluto la saco del templo, me convierto en un fanático. Actúo fuera del templo como si estuviera en el templo. Y entonces estoy en guerra. Estoy en guerra. O me matan o mato. Lo que más me inquieta es que de alguna manera la humanidad está volviendo al fanatismo de otros siglos. Hubo muchas guerras religiosas en el pasado. Hubo las cruzadas, las guerras de religión entre católicos y protestantes, que eran terribles, porque cada uno sentía que tenía el absoluto y mataba con libertad, diría yo, con tranquilidad de conciencia. Pero hay una diferencia fundamental. En las cruzadas, el arma era una espada, no se podía hacer mucho daño. Es decir, la humanidad ha tenido siempre fanatismo o fundamentalismo, pero tenía solamente arco y flecha, espadas o arcabuces. Ahora tiene explosivos fenomenales, quizá armas nucleares, como dijo Jorge Castro en Rusia. Y entonces, los que no queremos ser fundamentalistas, nos encontramos con ese terrible dilema que marcaban estos dos expositores en el bloque anterior. Dice Abadi, para los que queremos ser racionales, para los que queremos tener nuestros fines y respetar los fines de los demás, esto es incomprensible. Y Jorge Castro dice, si no los comprendemos, estamos perdidos.